Hola, ¿cómo están? Bienvenidos al conversatorio ¿Es posible evitar la estanflación? Que transmitimos en vivo esta mañana de viernes 12 de agosto por medio del home de latercera.com y mediante el Facebook Live también de La Tercera, gracias a la alianza entre la Universidad San Sebastián y nuestro medio de comunicación. Nos acompañan en el estudio de televisión de La Tercera Bettina Hortz, máster en Economía de la Universidad Católica de Chile, directora ejecutiva del Instituto Libertad y Desarrollo y consejera de Alta Dirección Pública. Alejandro Mico, doctor en Economía de la Universidad de Harvard y académico de la Universidad de Chile, además ex subsecretario de Hacienda. Y Alejandro Weber, MBA de la Universidad de Duke, decano de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad San Sebastián y también ex subsecretario de Hacienda. Tenemos que partir naturalmente por recordar qué significa el término estanflación, un término adoptado el año 1965, popularizado un poco después, a partir del año 70 los medios empiezan a tomarlo más, y trata de explicar uno de los fenómenos más graves que pueden configurarse un panorama con estancamiento en el crecimiento de la economía y un alza de precios, es decir, inflación. Obviamente una mezcla poco recomendable, bastante desafiante, sobre todo para las autoridades que tienen que tratar de lidiar con todas las variables económicas y tratar de que los efectos naturalmente no afecten tan directamente al público, a las personas. Hay algunos datos que sirven para comprender la realidad en la que estamos. Por ejemplo, a principios de esta semana, el Instituto Nacional de Estadísticas dio cuenta que el IPC, el índice de precios al consumidor, de julio se disparó en un 1,4%, acumulando desde enero un 8,5%, y en 12 meses consecutivos entonces alcanzó el 13,1%. Es un umbral que no había sido superado en 28 años, desde el año 1994. Los factores que explican en gran parte esta alza se encuentran en el transporte y en alimentos y en bebidas no alcohólicas. Para contener esta alza de precios, el Banco Central, que obviamente tiene la misión de mantener a raya la inflación, ha aumentado la tasa de interés hasta el 9,75% y no ha descartado, por cierto, nuevas alzas. En tanto, en materia de crecimiento económico, el último informe de junio del indicador mensual de la actividad económica, el IMASEC, calculado por el Banco Central, mostró una importante desaceleración en comparación con los meses anteriores. En junio fue de 3,7% el IMASEC y en mayo había sido de 6,4%, en abril de 6,9%, en marzo de 6,4%, es decir, una notoria desaceleración del crecimiento de la actividad económica. El mismo Banco Central publicó a principios de mes que el desempeño de los negocios empieza a mostrar signos de deterioro, consolidando las perspectivas de un escenario de menor actividad, según el informe Percepciones de Negocios. Así, un 33,2% de las empresas identificó el nivel de ventas como el principal tema de preocupación en los próximos 12 meses. Por su parte, a fines del mes de julio, el INE informó que el índice de producción industrial disminuyó un 1,5% interanualmente debido a incidencias negativas de dos de los tres sectores que lo componen: el índice de producción manufacturera, que presentó un descenso de 2,5% respecto al igual mes del año anterior, y el índice de producción minera, que se redujo en un 2,1%. Solo el tercer componente, que está vinculado a electricidad, gas y agua, creció en un 4,8%. En materia de empleo, la tasa de desocupación nacional para el trimestre abril-junio, efectuado también por el INE, naturalmente, fue de 7,8%, registrando un descenso de 1,7% en 12 meses. Eso puede ser una noticia alentadora, pero lo que esconde es la ocupación informal, que aumentó en un 27,1%, impulsada el segundo trimestre por el sector comercio. Así, el último informe del Boletín de Informalidad Laboral indica que las personas ocupadas informales totalizaron 2.395.933 personas, o sea, un alza del 14,8% en ese mismo periodo del año pasado. Pocos días antes, el mismo INE informaba que el índice nominal de remuneraciones real, que mide la evolución de las remuneraciones ajustadas por la variación mensual de la inflación, disminuyó en 12 meses un 2,2%, acumulando una variación de menos 1,6% en lo que va del año. Es decir, a pesar de algunas alzas de sueldo, el poder adquisitivo corre más lento que el alza de precios,
obviamente teniendo un impacto importante en las familias chilenas. A la luz de estas cifras, el panorama actual no es alentador, pero tanto la presidenta del Banco Central, Rosana Acosta, como el propio ministro de Hacienda, Mario Marcel, no ven posible la configuración de la estanflación. Y es justamente lo que queremos conversar con nuestros importantes invitados de esta mañana. Quiero decirles a nuestros panelistas que, por supuesto, las preguntas vamos a ir dirigiéndolas a cada uno de ustedes, pero siéntanse libres, por favor, de intervenir en la medida que les parezca pertinente. Y quería partir por Alejandro Weber. Alejandro, ¿cómo explicas a las personas que nos están viendo en las distintas plataformas el actual momento económico que atraviesa Chile? ¿Y ves tú que estamos en riesgo de esta inflación? Francisco, muchas gracias por la invitación y por ese completo reporte. Y si uno quisiera hacer un resumen en simple, nosotros hoy día configuramos el peor de los escenarios a mi juicio. Tú lo decías muy bien, por un lado tenemos una inflación acumulada que es brutal, 13,1% en 12 meses, no lo veíamos hace 28 años. Pero si aterrizamos esa cifra, ¿qué significa en la práctica? Significa que, por ejemplo, la canasta básica, que son los alimentos que consumen las personas día a día y otros bienes y servicios, ha aumentado más de un 17% en 12 meses. Esa es la realidad. Y cuando tenemos los ingresos, los salarios en nuestro país, que la mitad de la gente gana 460.000 pesos o menos, los empleos formales, según las estimaciones que tenemos, estamos en un escenario de profundo dolor para las personas. La encuesta de escenario económico de la CADEM de la semana pasada mostraba que el 52% de las personas ve este como el principal dolor de la economía y un 87% le pone nota roja a la situación económica del país. Tú mencionabas los salarios. Cuando vemos los salarios nominales, reales, los salarios reales han bajado. Hace 12 meses los salarios reales subían. Estábamos como un 2% por sobre la inflación. Hoy día los salarios reales caen un 2,5%. Y cuando vemos que a la mayoría de las personas no se les reajusta por IPC, porque también digamos las cosas como son, ¿no? Las grandes empresas, por cierto, que hay reajuste. Los funcionarios públicos, por cierto, que hay reajuste. Pero las pequeñas y medianas empresas, que entregan el 65% de los empleos de nuestro país, no están en condiciones de incrementar los salarios reales. Y en ese contexto tenemos una situación muy difícil para las personas. Por ejemplo, una persona que tiene un ingreso de 500.000 pesos, era el mismo ingreso hace 12 meses y no se reajustó, hoy día en la práctica tiene 60.000 pesos menos para llegar a fin de mes. Ese es el orden de magnitud. Y por el otro lado, para configurar estos hechos dramáticos para la familia, tenemos una economía que va a crecer muy modestamente este año, menos de 2%, y que el próximo año o cero o se va a contraer. Y vamos a las causas, ¿no? Porque es importante saber por qué llegamos a esta situación. Algunos dicen, no, mire, son todos factores externos y pandemia. Es verdad. Todos los países nos hemos enfermado post-pandemia, hemos tenido crisis social, se cortó la cadena de suministro. Eso es una realidad. Pero en Chile tenemos al menos dos factores que son esenciales y que no tiene ningún otro país, que son los retiros de los fondos de pensiones, que inyectaron más de 50.000 millones de dólares a la economía, sobrecalentándola, y por el otro lado, una enorme incertidumbre local, que el propio Banco Central lo ha dicho, y que dice, mire, el proceso constituyente y otros factores, lo que han generado es una enorme incertidumbre que afecta la economía, la inversión y el crecimiento. Y si uno nos compara con la región, somos la única democracia en Latinoamérica que no va a crecer el próximo año, según las estimaciones del Fondo Monetario Internacional. Y por el otro lado, somos el país hoy día que tiene la mayor inflación, incluso por sobre Brasil. Siempre Chile fue el alumno mateo de la clase y hoy día, lamentablemente, por malas decisiones de la clase política y por una crisis de confianza brutal, hoy día estamos cayendo en algo que está afectando a las familias chilenas en el día a día. Betina, a propósito, hay, como mencionaba también Alejandro, una importante fuerza externa. Está obviamente la pospandemia, está la invasión rusa a Ucrania, que también ha tenido un efecto económico importante. Además, evidentemente, como mencionaba Alejandro, está todo el tema de lo que suceda después del plebiscito o con el plebiscito del 4 de septiembre. ¿Cómo ves tú este cóctel que compone nuestro panorama para las posibilidades del desarrollo económico del país? Sí, a ver, sin duda la situación es compleja. Y yo creo que la gran pregunta, y que es la pregunta, ¿no es cierto?, de este encuentro, que es posible evitar esta inflación, yo creo que ¿por qué es tan preocupante caer en esta inflación? Porque es un concepto, como bien tú lo describiste al comienzo, es estancamiento de la economía junto con altas tasas de inflación. Y la verdad que nosotros,
la discusión de la capacidad de crecimiento de nuestra economía la veníamos teniendo de mucho antes de la pandemia, de mucho antes del 19 de octubre del 2019. Es un tema que hace unos 10 años yo creo que ha sido relevante en la discusión pública y ha sido un tema que hoy día ha quedado relegada, ha quedado un poco dormida a partir de la pandemia y a partir de la situación política que estamos viviendo, pero sin duda que es el elemento que estaba ya previo a la realidad que hoy día nos enfrentamos con una alta inflación. Entonces la novedad hoy día es este bajo crecimiento con la inflación. ¿Y por qué es preocupante? Porque normalmente para los periodos, para los ciclos económicos, las herramientas de política monetaria, de política fiscal, operan de distintas formas, ¿no es cierto? Pero en un escenario de esta inflación, es decir, alta inflación y bajo crecimiento económico, las medidas para salir, para reactivar la economía, son mucho más limitadas, son mucho más difíciles de impulsar, porque no es la política monetaria, no es la política fiscal, porque finalmente te puede llevar a más inflación, sino tiene que ver más bien con cómo reactivamos la oferta agregada. ¿Qué significa la oferta agregada? Cómo reactivamos la capacidad de crecimiento de la economía, cómo recuperamos la inversión, cómo recuperamos la capacidad de generación de empleo. Es mucho más difícil aplicar políticas para esa parte de la economía, cosa que hoy día en la discusión pública no se ve instalada como primera prioridad. Hablamos de una reforma tributaria, hablamos de bonos apoyos sociales que se requieren en esta situación, ¿no es cierto?, de alta inflación, etcétera, pero no hay una agenda desde el gobierno, no hay una agenda consensuada que nos permita reactivar nuestra economía, que de nuevo es un tema que a este gobierno le toca enfrentar, pero también es un tema que veníamos debatiendo desde hace mucho antes. Y como es un tema poco sexy, finalmente son más bien las otras cosas, las otras herramientas de corto plazo, las que tienen más resonancia en la opinión pública, en el discurso político, y esas son las que se impulsan. Respecto a tu pregunta de cuánto es interno, cuánto es externo, siempre hay un mix de cosas acá, pero sin duda, y como bien también como decía Alejandro Weber, hay muchos componentes que efectivamente muestran que Chile está en una situación distinta al resto del mundo. Y por lo demás, no queremos ser como el resto del mundo. Recordemos que en el pasado, cuando Latinoamérica crecía muy poquito, Chile estaba muy por sobre las tasas de crecimiento, por lo cual Chile puede ser distinto, Chile puede ser mejor y tenemos que recuperar esa capacidad. Sin duda, el escenario actual que tenemos frente a un proceso constituyente, un plebiscito del 4 de septiembre, que a lo menos en la esfera económica, para los inversionistas, ha generado bastante incertidumbre de qué va a pasar el 4 de septiembre, si es que se aprueba este texto que ya se conoce, nosotros la propuesta de texto constitucional, a mi modo de ver, tiene muchas deficiencias y precisamente va a agudizar el problema de la falta de crecimiento económico. ¿Por qué? Porque va a haber mayor incerteza jurídica, hay un sesgo en ese texto constitucional contra el emprendimiento, contra la innovación, contra el desarrollo del sector privado, que finalmente es el motor del desarrollo de los países. Ahí podemos tener opiniones distintas, pero yo creo que es un texto contrario a lo que requiere Chile en este momento para recuperar su capacidad de crecimiento y desarrollo. Y si se rechaza la propuesta constitucional, también se abre un nuevo proceso, lo que han planteado todas las fuerzas políticas, que también implica cierto grado de incertidumbre. Claro. Prefiero la incertidumbre a algo que pudiera ser mejor, a la certeza de algo que es muy mala. Entonces, si bien sigue un proceso de incertidumbre en nuestra economía, que va a afectar la capacidad de crecimiento, como ya lo hemos visto, acá yo creo que lo importante es también que haya un consenso nacional y, sobre todo, desde este gobierno, que se impulse realmente una agenda de reactivación económica que ha estado ausente en el debate público. Alejandro Mico, con todo este panorama, ¿qué margen de acción crees tú que tienen y qué capacidad, cierto, de gestión tienen las autoridades, tanto políticas como económicas, dado este panorama? Partamos por lo económico. Creo que aquí lo que han mencionado Betina y Alejandro es lo clave de esta inflación, es que el gobierno queda un poco sin muchas herramientas, las principales. Pensemos en el Banco Central. Por un lado quiere bajar la inflación y en ese caso sube las tasas de interés. ¿Para qué? Para bajar la demanda, es decir, para que la gente pueda comprar menos y con eso caigan los precios. Ahora, para bajar la demanda significa menos actividad. Y si la economía está bajando, wow, te empiezan a decir cómo quieres bajar la actividad si la actividad está baja. Es el peor de los escenarios para las políticas clásicas de los gobiernos. Política monetaria y por el otro lado política fiscal, que le pasa lo mismo. Si yo quiero activar la demanda para mejorar un poco la actividad, haría transferencias, tiraría, no sé, más actividad del sector público, pero te tira por el otro lado más actividad, pero la inflación sigue hacia arriba. Por lo tanto, estamos en el peor escenario
para las políticas clásicas. ¿Qué se podría hacer? Creo que aquí el punto, como se mencionó anteriormente, es tratar de activar la oferta de bienes y servicios. Si yo tengo más bienes en la economía, obviamente la misma cantidad de dinero caen los precios. ¿Cómo se puede hacer eso? Creo que los planes ahí de tratar de aumentar la participación laboral son muy importantes. Recordemos que todavía estamos bajo en la tasa de ocupación en la economía. Se han recuperado los niveles prepandemias, pero recordemos que la fuerza laboral va creciendo. Entonces todavía tenemos ahí un gap que es bueno cerrar y de esa forma aumentamos la producción. Ese es un punto importante. Lo segundo, obviamente, no tanto para el cortísimo plazo, el tema de la inversión. Y en ese punto hay dos temas que son complejos de solucionar. Se mencionó el tema de la incertidumbre por un proceso de una constitución que obviamente siempre hable situaciones de incertidumbre. Pueden ser mayores o menores, obviamente. Creo que hoy día estamos en una situación muy compleja porque ni siquiera sabemos más o menos claro cuál va a ser el resultado. Y cada una de las potenciales resultados deja abierta la cancha. Ya hemos visto que el apruebo mayoritariamente es un apruebo para reformar y en el caso del rechazo, como bien dijo Betina, todavía el camino es algo más complejo. Creo que se abrió una ventana el día de ayer bajando los quórum, lo cual hace más fácil el proceso de negociación de cuál puede ser una alternativa por el lado del rechazo. Ahora, lo mismo por el lado del apruebo, este acuerdo que es más pequeño, pero igual creo que da algunas luces, es importante de cómo la salida. Yo creo que el mayor grado de incertidumbre hoy día es cómo es la salida a esta situación tan compleja que nos va a dejar un país relativamente más que relativamente, muy dividido con mucha animosidad, un poco los tiempos un poco crispados. Por lo tanto, tratar de fortalecer la oferta. Por otro lado, sí creo que hay un tema que no es menor, es el aumento de la deuda. Todo lo que nosotros dijimos, los apoyos que hicimos como en el gobierno, en los gobiernos por la crisis de la pandemia, que yo estaba de acuerdo, creo que se les pasó un poco la mano al final. Creo que al final del día gastaron toda la capacidad que teníamos ahorrada como país en estos 30 años de una cantidad de haber bajado la deuda pública, haber tenido fondos soberanos para enfrentar este tipo de situaciones. Por lo tanto, era correcto usar esos recursos. Tengo las vacas gordas, guardo para las vacas flacas. Pero quizás se nos ha ido pasando la mano y hemos tenido un aumento del gasto muy fuerte y estamos llegando a niveles de deuda ya un poco preocupantes. Vamos a llegar, según el informe financiero del DIPRES, a un nivel de 45% bajo sus estimaciones. ¿Qué pasa si hacemos los planes de gobierno, que son muy expansivos desde mi punto de vista, y no tenemos una mayor recaudación? Complejo. Estamos hablando de que el plan de gobierno hoy día es de casi un 10% de aumento del PIB en general. Con la reforma, estoy hablando en los 4 años de gobierno, no es año por año, pero en los 4 años, si no se llega a recaudar, lo que ha planteado el ministro Marcel, que la mitad de esto sea con mayores ingresos, son 5 puntos más de deuda. Llegamos a un 52% de la deuda y ya estamos en el límite, desde mi perspectiva, de lo que tiene que ser una deuda para un país en vías de desarrollo como es Chile. Por lo tanto, la situación en ese punto es compleja. Yo entiendo que mucha gente dice, es el mejor momento para una reforma tributaria, y hay puntos a favor y en contra. Uno, en general, en una situación de baja actividad, no quiere poner una carga más en las mochilas de las empresas, que duda cabe. Pero por otro lado tenemos, este es un riesgo que los mercados están empezando a tomar en cuenta. Este aumento de la deuda pública genera más incertidumbre de potencial default. No creo que jamás Chile no tiene una historia de default, pero sí genera que las tasas de interés que se le cobra al Estado suban y también a las empresas. Y eso genera potencial menor crecimiento futuro. Situación compleja, que duda cabe. Nadie quisiera estar de los que estamos acá, que algunos estuvieron ahí sentados en una situación tan compleja como la que se está viviendo hoy día. Creo que hoy día estamos parados hasta el 4 de septiembre, creo que la discusión es completamente política hoy día, y buena parte, diría yo, que la solución de nuestro futuro pasa
de cómo resolvemos el tema el tema político que se nos viene adelante. Claro, y al respecto, una pregunta para todos, ¿no? Porque me acuerdo que cuando estaba toda la discusión respecto de la necesidad de apoyo del Estado en pandemia y pospandemia, se debatía mucho sobre la capacidad que tenía justamente el Estado chileno de gastar más, digamos, y había un debate de cuánto era admisible de aumentar la deuda pública, y algunos economistas salían a decir que había mucho margen para ello. Y que les quería preguntar a ustedes cómo observan, ya obviamente en retrospectiva, en ese sentido, en retrospectiva, porque estamos todavía en el panorama naturalmente, pero la calidad del debate, no solamente público, político, desde medio de comunicación, parlamentario, etcétera, sino que también dentro de la propia, por así decirlo, comunidad de académicos, de especialistas que intervienen en este debate, en esta conversación. Sí, hay dos temas que Alejandro pone sobre la mesa, tú retomas, Francisco, que son súper importantes y no podemos omitir, ¿no? Que es la relación entre la política y la economía, que antes se veían como cosas disociadas, pero hoy día están íntimamente vinculados y eso lo podemos retomar. Y por otro lado, lo que ocurrió en pandemia, ¿no? La situación compleja y la calidad del debate que tuvimos. Y si hacemos un raconto de qué pasó, cómo estaba Chile el año 2020, se destruyeron 2 millones de empleos. Esa fue la realidad. Teníamos cuarentenas masivas, claro, sin la perspectiva de vacuna y por lo tanto sin una solución ad porta de qué es lo que iba a pasar en el contexto de pandemia. Según la CACEN, la pobreza aumentó, llegando casi al 11%. Y por otro lado, la desigualdad, la diferencia entre el primer y el último decil, se multiplicó por 400 veces. ¿Qué significa eso? Que había familias que tenían ingresos de 7.000 pesos mensuales. Eso es lo que nos dicen los datos. Y por lo tanto se generó todo un debate de qué teníamos que hacer como país, ¿no? Como Estado, para ir con ayuda a las familias. Y aparecieron una serie de acuerdos, solo recordar que hubo un primer acuerdo, si lo recuerdan, de 12.000 millones de dólares, que duró 2 semanas. ¿Y por qué duró 2 semanas ese acuerdo? Porque se impulsaron los retiros de los fondos de pensiones. Pues bien, la calidad del debate y lo que enfrentamos los últimos años fue la verdad que un populismo total. Y en ese populismo la pregunta es, bueno, ¿cómo los gobiernos en una situación tan compleja pueden administrar una tensión de esas características? Pues bien, las ayudas del Estado entre el IFE universal, el apoyo a las pymes y una serie de otras transferencias directas llegaron a cerca de 25.000 millones de dólares que a mi juicio era totalmente necesario hacer. ¿Qué nos permitió eso? Permitió recuperar la economía, que se había contraído un 5,8% y crecer a 11,7% el año anterior. Bueno, eso fue fundamentalmente a partir de consumo y eso es así, pero hoy día lo que tenemos es una situación completamente distinta. ¿Y qué tenemos? Una inversión que se contrae, perspectiva de crecimiento a la baja, ralentización en la creación de empleo. Tuvimos una tasa de desocupación a fines del año pasado de 7,2%. Hoy día llevamos 2 meses consecutivos en 7,8%. Y lo que vamos a ver seguramente en este contexto de esta inflación es que vamos a empezar a aumentar las tasas de desocupación a fines de año. Por lo tanto, la situación es extraordinariamente difícil. Pero si uno toma lo que dice Betina, por ejemplo, ¿no? Bueno, ¿cómo vamos hacia adelante? O lo que plantea Alejandro, es decir, ¿cuáles son las herramientas que tiene el Estado para poder avanzar? Nos enfrentamos con una situación muy difícil, porque hay un determinante, Francisco, que es esencial y que tiene que ver con la certeza, certidumbre. Y la pregunta es, ¿cómo entregamos esa certeza? Y es fundamentalmente a partir de lo que ocurra con el plebiscito del 4 de septiembre. Y esa es la verdad. Pero también el gobierno, y esto es súper importante, tiene herramientas. Y esa herramienta se llama política fiscal. El Banco Central, por cierto, que con la política monetaria sube las tasas de interés y hace lo que explicaba en forma fantástica Alejandro. Y la política fiscal no es otra cosa que los ingresos y los gastos del Estado. Es decir, cómo yo capturo recursos para implementar buenas políticas sociales, en fin. Y hoy día estamos teniendo una discusión que a mi juicio me parece completamente desconectada de la realidad, que es la mega reforma tributaria. ¿Y por qué digo mega? Y me atrevo a poner ese adjetivo, porque estamos hablando de una reforma en un contexto donde la principal preocupación de las personas es el incremento en el costo de vida, que va a subir la carga tributaria en un 20% en el país. Vamos a pasar de 20 puntos del PIB a 24 puntos del PIB. Y esa discusión es extraordinariamente compleja. Es necesario que el Estado tenga más ingresos, por cierto, en la medida que generemos un superávit fiscal. ¿Qué significa eso?
que tengamos más ingresos que gastos. Pero la pregunta es, esta mega reforma de 4 puntos del PIB, ¿en qué nos vamos a gastar esa plata? ¿En una reforma de salud que no conocemos, cuyos bordes no conocemos? ¿En una reforma de pensiones cuyos bordes aún tampoco conocemos? ¿En mayores derechos sociales? Esa es una discusión que el país tiene que dar con honestidad intelectual, con calma, pero no podemos hoy día meter más pelos en la sopa de la incertidumbre en un contexto tan difícil como el que viven las familias chilenas. Sí, yo creo que hay un tema que es relevante ante tu pregunta de hasta qué punto conversaron o están conversando la técnica con la política. ¿No es Claro, cierto? Que una discusión que se instaló y que a los economistas nos han basureado, la desconexión, la falta de calle, ¿no es cierto? O sea, cuando uno va al Congreso cada vez así a uno lo hacen sentir. Pero más allá que eso, yo creo que hay que recordar ciertas cosas. Después del 19 de octubre del 2019, el gobierno y la economía terminan bastante debilitados, ¿no es cierto? O sea, ya se enfrenta un episodio de pandemia, a diferencia de muchas otras partes del mundo, con un gobierno políticamente debilitado y con una economía que había perdido aún más tracción, ¿no es cierto? Recordemos que finalmente el 2019 cierra con una tasa de crecimiento por debajo de lo que se estimaba hace 3 meses antes. Entonces, efectivamente, hubo un golpe importante acá, tanto al gobierno, a la política y a nuestra economía. Entonces, se entra en pandemia en esta situación, Claro. lo cual termina siendo uno comparte absolutamente y había acuerdo transversal en cuanto de la necesidad de ir en ayuda para esas familias que en un momento de cuarentenas extremas, etcétera, efectivamente no podían salir a trabajar, gente con ingresos precarios, gente que per se ya vive en una precariedad importante y con esto ya definitivamente quedaban absolutamente entregados al encierro y a su suerte, y eso no podía ser. De eso pasar a los programas de ayuda fiscales que vimos el año pasado, que llegaba a una parte importantísima de la población, a muchos que nunca perdieron sus ingresos, a muchos que nunca tuvieron una baja de sus salarios, a mí me parece que ahí efectivamente faltó esa palabra que pasó a ser una mala palabra el año pasado para la política, que es la focalización. ¿Y por qué se hablaba de focalización como la desconexión del economista, Claro. de ser coñete, de ser apretado? Pero al final del día, cuando tú no priorizas tu gasto, que siempre va a ser escaso tus recursos fiscales, en aquella población que más lo requiere, ¿quién lo termina pagando? Los que más lo requieren, porque menos plata te va a quedar el día de mañana precisamente para ir en ayuda de esos sectores. Entonces, sin duda que sumado los retiros previsionales, que fueron mociones parlamentarias, ¿no es cierto?, tremendamente populistas, nunca se restringió a aquellas personas que hayan tenido una caída en sus ingresos, que puede haber sido algo y que es algo que se hizo en otros países del mundo, por ejemplo. Entonces, sin duda que es una medida muy populista y que también nos lleva a la situación actual de la inflación. Y también ahí el gobierno también a veces dio luces o dio algunas señales incorrectas, ¿no es cierto? Entonces, el conjunto, gobierno debilitado, economía debilitada, pandemia, es una mala mezcla. Y yo creo que cada futuro, y es importante, y lo hemos visto también estos meses del nuevo gobierno, muchas de las posiciones que cuando estaban en oposición planteaban con fuerza, hoy día se han revertido porque se dan cuenta que efectivamente es mucho más difícil gobernar que ser oposición. Por lo cual yo espero que la actual oposición, que fue gobierno con una muy mala oposición, hoy día sea mejor oposición y podamos recuperar la capacidad de conciliar la técnica con la política. Y por último, porque como bien decía Alejandro, en este ciclo de esta inflación, la política monetaria y la política fiscal no son instrumentos que se pueden aplicar tal como los conocemos en el pasado, por lo cual la discusión es mucho más compleja y se requiere mucho más voluntad. ¿Por qué? Porque precisamente hay que remover barreras a la inversión, bajar la burocracia, simplificar el sistema, dar señales claras, dar certidumbre, y eso es mucho más difícil que una reforma tributaria o que entregar un bono. Y ese es el desafío, y eso solo se va a lograr si hay mayor concordancia entre la política y la técnica. Alejandro. A ver, se ha mencionado, estoy completamente de acuerdo, el funcionamiento del sistema político es fundamental para tener una buena economía. Como lo dicen hace mucho tiempo economistas, Douglas North o mismo Acemoglu, que estuvo muy de moda acá, sin buenas instituciones no hay buena economía, y eso es un punto claro. ¿Qué nos pasó? Creo que el sistema político dejó de funcionar bien. Creo que post-estallido y durante la pandemia tuvimos un gobierno que con muy baja popularidad, un gobierno que al final del día no gobernaba mucho por las situaciones que sean, pero por una situación muy, muy compleja, y eso generó de que desde el Parlamento
un sistema político que estaba muy acostumbrado a que el Ejecutivo parara las cosas, el Ejecutivo con baja popularidad no pudo parar esto y nuestra institucionalidad, digámoslo, fue sobrepasada. Y creo que es un punto que después se refleja hoy día con el tema de el cambio constitucional. Recordemos que este cambio constitucional se hace con un apoyo conjunto porque la institucionalidad había sido sobrepasada y eso es extremadamente complejo. Me guste o no la institucionalidad, lo peor es no tener institucionalidad y eso nos empezó a pasar y por eso empezamos a ver medidas populistas que fueron muy complejas. Yo también creo aquí que se pasó un poco la mano con los apoyos, sobre todo el último gran apoyo IFE Universal, que yo entiendo que venía tanto del Congreso como del Ejecutivo. Creo que se pasó la mano ahí y creo que en buena parte es porque el Ejecutivo no tenía mucha capacidad política de parar algo de ese estilo. Exacto. Y teníamos una situación ya completamente descuadrada. Digamos las cosas como son también, hoy día buena parte de este problema de esta inflación con alta inflación viene un poco del pasado. Todos sabemos que después de una buena fiesta con harta inyección de actividad económica viene la inflación y bajo crecimiento. Es parte de lo que también sabemos. Por lo tanto, hoy día estamos viviendo un poco eso, que unido a la incertidumbre nos deja en un cóctel muy, muy complejo. Estoy de acuerdo que hoy día hace mucho tiempo hemos dejado de hablar de crecimiento y eso es complejo. Muchas veces no hemos empezado a dedicar como a pensar cosas mucho del norte, entendido los países desarrollados, sin recordarnos que todavía somos un país del sur, que somos más pobres de lo que creemos y eso nos ha llevado un poco a muchas veces a tener expectativas muy altas y eso ha generado mucha frustración y eso ha generado que se siga pidiendo más y más, cuando la verdad, obviamente yo estoy de acuerdo con los derechos sociales. Ahora hay que ver la capacidad que tiene el país de poder financiar o hacer esos derechos sociales. Dos cosas, yo no creo que sea solamente monetario el problema. Creo que hay un tema de capacidad técnica de nuestras instituciones que son mejores que todas las latinoamericanas en tema del gobierno, no tengo duda al respecto. Pero dados los cambios que se están pidiendo, no vamos a ser capaces y hay que bajar las expectativas muy fuertemente y decir, miren, cuando fuimos exitosos hacíamos 1 o 2 reformas por periodo presidencial. No vamos a ser capaces de hacer 4 o 5 reformas estructurales de buena calidad por periodo porque el sistema, nuestra burocracia, me incluyo, no tenemos capacidad para hacer tantos cambios a la vez y los recursos ya no son los que teníamos hace 30 años atrás o durante los 30 años, son más limitados. Creo que hoy día 2 cosas son fundamentales. Salir con un sistema político donde la institucionalidad no sea sobrepasada, clave, y creo que en ese punto hacer el cambio constitucional era inevitable, ahora que salga una buena constitución es otro tema. Eso por un lado. Y por otro lado creo que es el momento de decir nuevamente, ojo, somos un país latinoamericano, somos un país que tiene problemas muy grandes, muy, muy grandes. Hemos tenido bajo crecimiento y eso nos impide hacer más política social. Y por último no estoy más de acuerdo con Bettina en el tema de la focalización. Creo que este gobierno durante los 30 años anteriores logró hacer bajar la pobreza porque fuimos capaces de focalizar. Y en este punto quiero ser bien claro y preciso. Yo puedo tener políticas universales cuando la situación de desigualdad inicial no es tan grande. Los países nórdicos. En Chile, hacer una política universal termina siendo un poco no regresivo, pero poco apoyando a lo que desde mi punto de vista es una opción preferencial por los pobres. ¿Por qué? Porque quien está en el primer decil necesita mucho más la plata que las personas que están en el 8º o 9º decil. La focalización es un término que tenemos que poner nuevamente sobre la mesa. Creo que la inflación nos ha mostrado que es buena la focalización. Cuando le damos plata a todo el mundo se genera inflación y eso le pega a los más pobres al final del día. Oye, déjame agregar desde la mirada fría del economista, desconectado de la realidad, ¿no es cierto? Que siempre sabe la política social como el camino para ayudar a los más necesitados, terminar con la pobreza, etc. Pero al final del día nuestra historia nos demuestra que
y los estudios sí lo demuestran del Ministerio de Desarrollo Social, que más del 90% de la gente que salió de la pobreza entre el año 90 y el 2017, más del 90% fue por el crecimiento económico. Entonces, el tema del crecimiento económico no es un tema que nos guste a los economistas, sino es que es un tema también parte de la política social y hay que entenderla así y así no se ha abordado. Hoy día la economía está estancada, no hay mayormente creación de empleo. Cuando no hay mayor creación de empleo, no hay mayores oportunidades, no hay movilidad social, no hay crecimiento. Y uno se olvida en la discusión muchas veces la conexión entre abordar los desafíos sociales con crecimiento económico. Y eso hoy día estamos al debe. Le quiero recordar a nuestra audiencia que estamos realizando el conversatorio ¿Es posible evitar la estanflación? Transmitido por el home de latercera.com y en el Facebook Live de La Tercera, gracias a la alianza entre la Universidad San Sebastián y La Tercera. El video de este conversatorio completo va a quedar a disposición de todo el público en una nota digital que publicaremos esta tarde en Pulso. Siguiendo con este tema, hemos hablado de cómo la conversación y quizás en estas circunstancias de crisis sucesiva se ha visto más evidentemente cómo la conversación política, el clima, etcétera, y las instituciones que tienen que tomar las medidas más digamos, no desconectadas, como decía Betina, de las críticas que se hacen, sino que más fríamente en ese sentido, ¿no? Mirar más, digamos, no estar tan mirando las encuestas quizás como de popularidad inmediata, sino que mirar el efecto que tienen a largo plazo, etcétera, etcétera. Vemos cómo es muy relevante esa conversación, es muy relevante la responsabilidad que tienen todos los actores, tanto del sistema económico como del sistema político. Ahora, como bien decía Alejandro, cuando uno hace el check de realidad y dice somos Latinoamérica, no somos un país desarrollado, por lo tanto no podemos aplicar las recetas o por lo menos no a la pata, ¿no? Las recetas que aplican las economías desarrolladas para nuestros problemas. ¿Qué sí podemos aprender? ¿Cómo, si tratamos de dilucidar un camino, qué es lo que como norma, como principio deberíamos digamos, aplicar o tener en cuenta a la hora de buscar un camino de salida de todo esto? Sí, Francisco, hay dos factores que a mi juicio han permitido que nuestro país se haya desarrollado tal como lo hizo en los últimos 30 años, los cuestionados últimos 30 años. Y esos son la calidad de nuestras instituciones, tal como lo planteaba Alejandro, y la responsabilidad de nuestros liderazgos. Fíjate que en los momentos más difíciles de nuestro país hemos logrado encontrar salidas institucionales, como por ejemplo al estallido social del año 2019, que tuvo por un lado una legítima expresión de demandas ciudadanas insatisfechas, pero por otro lado una ilegítima expresión de violencia brutal. Aún así, Chile logró encontrar un camino institucional y eso es una señal muy potente para Latinoamérica. Pero la otra patita tiene que ver con los liderazgos. Y fíjate que, volviendo a la coyuntura de los retiros de los fondos de pensiones, todas aquellas personas, políticos, parlamentarios, que impulsaron como moción parlamentaria los retiros de los fondos de pensiones, son hoy día también responsables de buena parte de la inflación que tenemos hoy y que fue pan para hoy día y hambre para mañana. Es decir, que está afectando a las familias de nuestro país y a los sectores más vulnerables. Muchos de ellos están hoy día en el gobierno. Entonces, cuando nosotros queremos elevar la calidad de la discusión, también tenemos que apelar a la responsabilidad, a la consistencia y a la capacidad de nuestras autoridades y de todos aquellos quienes ejercen un rol público, estén en lo privado o no. Y eso hoy día, a mi juicio, está bastante erosionado. Pero por otro lado, Francisco, tenemos que ver cómo salimos de esta situación. Y a mi juicio, la mejor forma de salir es, tal como se ha planteado acá, retomar y volver a poner sobre la mesa la discusión sobre el crecimiento económico. Un dato práctico. Este año el Estado va a recaudar 7.000 millones de dólares más de lo que había estimado. Y esa recaudación adicional no es porque se hayan subido los impuestos, es porque nuestra economía creció, consumimos más y entonces el Estado pudo recaudar más. Tenemos que crecer a partir de incrementar la oferta de bienes y servicios y para eso necesitamos políticas pro inversión, pro empleo y pro crecimiento. Fíjate que la SOFOFA acaba de hacer hace algunas semanas atrás una serie de propuestas que más allá de la novedad, lo que hacen es tratar de instalar la discusión de cómo hacemos para tener más y mejores empleos formales, cómo hacemos para que el 27,1% de la fuerza laboral que hoy día es informal, ahora sí pasa a tener seguridad social, pasa a tener salud, pero que además el Estado pueda recaudar, cómo hacemos para
Aumentar la productividad. Fíjate que el presidente Boric instaló en la discusión, en su discurso, en su cuenta pública, cómo hacemos para aumentar la productividad. Pues bien, el problema de aumento de productividad es que no basta con apretar un botón o con decirlo, ¿no? Hay que desarrollar instrumentos concretos. Y cuando por un lado tenemos una reforma que lo que hace o lo pretende hacer es reducir la jornada laboral a 40 horas, pero sin instrumentos reales para mejorar la productividad en forma sostenida, con introducción de tecnología y otras herramientas, la verdad es que no parece sensato hacerlo. Por otro lado tenemos la reforma tributaria, por otro lado una reforma de pensiones que lo que haría sería utilizar ahorros de las personas para un programa de reparto. La verdad es que estamos, a mi juicio, equivocando el rumbo y lo que tenemos que hacer es poner la pelota contra el piso, generar acuerdos y construir confianza. Buena parte de la calidad del diálogo tiene que ver con no imponer una mayoría, y eso lo hemos visto en el proceso constituyente, sino que hay que generar confianzas. Y esas confianzas se hacen con diálogo, se hacen invitando a la academia, invitando a la pequeña y mediana empresa y construyendo en conjunto un plan de verdad, honesto y de mediano y largo plazo que nos permita retomar crecimiento, generar más y mejores empleos y con eso, en el largo plazo, allegar más ingresos a las familias en nuestro país. Ahora, en términos, Bettina, en términos de esta conversación y justamente como planteaba buscando un camino de salida, ¿no? o de mejora por lo menos, ¿crees tú que el sector privado, independientemente de las cosas o además de lo que lo está afectando, ¿no? ¿Crees que podría o debería hacer más? ¿Cómo crees tú que está abordando el debate el sector privado particularmente en todo este panorama? A ver, yo creo que acá todas las personas reaccionan y funcionan y toman decisiones en función de incentivos. Siempre se habla del sector privado, pero lo mismo el sector público. Todas las personas, independiente en qué sector están, ¿no es cierto? Y acá claramente los incentivos están en cuanto a si es que hay una oportunidad de negocio, si es que hay una oportunidad de desarrollar un negocio que va a generar empleo, que va a generar salarios, que esperamos que sean cada vez mejores y más salarios, ¿no es cierto? Se va a desarrollar eso. Porque muchas veces en esa pregunta que tú planteas es como, bueno, pero ¿qué le vamos a pedir a esos empresarios o a ese sector privado? Que funcionen como una fundación sin fines de lucro y que lo hagan, para eso están muchas otras instituciones sociales que son muy buenas, pero para que los empresarios chilenos, extranjeros, etcétera, inviertan y desarrollen, necesitan reglas del juego claras y un ambiente político también que sea favorable a ellos. No significa favorable en cuanto a que los capturen, sino que favorable en cuanto a que entiendan la necesidad y lo que es el motor del sector privado en nuestra economía. Y hay un tema que, si bien este panel es económico, ¿no es cierto?, pero que sin una buena política no puede haber una buena economía. Y creo que los temas de populismo, gobiernos debilitados, no poder sacar adelante reformas en el Congreso, fue parte y consecuencia de una reforma política que hicimos a comienzos de los años 2010, 2013, 2012, por ahí, ¿no es cierto?, cuando se pasa a un sistema proporcional. Yo entiendo que el antiguo sistema binominal, había muchos reparos políticos de por qué mantenerlo, había que haber un cambio, pero yo siento que hoy día el sistema electoral que tenemos tampoco genera las condiciones de colaboración entre el Ejecutivo y el Legislativo, o también de coordinación dentro del Legislativo. Y ese fraccionamiento... También hay un tema de incentivos, ¿no? Hay un tema de incentivos, de nuevo, son las reglas del juego. Exacto. Entonces acá, por eso también gran parte de quienes no les gusta la nueva propuesta constitucional, independiente que estén en la apruebo o en el rechazo, uno de los grandes reparos es precisamente el sistema político que ahí se perpetúa, que es el actual, que genera fragmentación y que no nos va a permitir salir de lo que hemos visto en los últimos 10 años en la discusión política. Alejandro, en este panorama, ¿cómo crees tú que debería abordarse una realidad que ya está, que está presentada, la reforma tributaria, en todo este panorama que hemos estado describiendo en este conversatorio? ¿Cómo crees tú que debe abordarse ese debate? ¿Crees tú que cómo debería conducirse ese tema particularmente, ¿no? Deja partir por un tema que se dio, ¿qué tienen que hacer los empresarios? Yo creo que buena parte de la crisis que vivimos tuvo un correlato, bueno, yo creo el crecimiento, que paramos la tasa de crecimiento, bien, pero tuvo la colusión de los medicamentos. Ajá. Qué brutal fue la colusión de los medicamentos. Imagínate que cuando a ti, una persona, te decían las empresas están coludidas para subirte el precio del medicamento. Tremendo tema. Tema del confort, burdo, pero igual
qué grotesco fue eso. Tercero, los temas de tributarios. La percepción de que en este país la gente más rica paga menos que la gente de clase media por el tema del IVA. Brutal. Igual creo que el tema de darle credibilidad a las instituciones, que sean validadas por la ciudadanía, es fundamental para que la ciudadanía no pase por arriba de ellas. Creo que esos temas hicieron un daño brutal a la credibilidad del sistema. Creo que eso es un tema que debiesen hacer los empresarios. Primera cosa, cuando hay un caso de colusión, que sean realmente castigados por el empresariado. Por desgracia vimos que muchas veces hubieron temas de colusión y se mantuvo a la gente en organizaciones gremiales. Fea cosa por la credibilidad. Yo estoy de acuerdo con Betina, si el rol del sector privado no es hacer políticas sociales, es tratar de que su empresa saque el mejor resultado, crezca lo más posible. Por lo tanto, ese es un tema que quería dejar pasar. Segundo tema sobre la reforma tributaria, creo que tiene elementos que son buenos para el crecimiento hoy día, por el lado de credibilidad de la institucionalidad. Hoy día en impuestos internos hay una falta de credibilidad de impuestos internos mucho más grande de la que había hace 20 años atrás. Creo que hay herramientas en la reforma que pueden ayudar a la credibilidad. El denunciante anónimo remunerado, figura que está hoy día en la CMF y que está en Estados Unidos aplicado y que ayuda mucho a evitar elusión y evasión. Punto a favor. Temas de políticas de coordinación de todos los agentes que están metidos en el tema de la recaudación, aduanas, Cochilco, impuestos internos. Hay un punto ahí para que puedan compartir la información, situación que hoy día no teníamos. Buen punto, check. El otro tema de mayor información, se piden mayores niveles de información, por ejemplo, el beneficiario final. ¿Qué significa esto? Que yo sepa que después de todas las cascadas que hay de el dueño de la operativa pasa a un holding. Yo no digo que esté malo eso. Fair enough. Es una forma de organizarse. El punto que es bien importante es saber quiénes son los beneficiarios finales, no solamente para ver temas de potencial colusión o en las compras públicas, por ejemplo, pero también para saber los temas de cómo podemos seguir avanzando, cómo podemos ver si es que hay problemas de gente saliéndose del país o de evasión y elusión. Por ese lado creo que es para la balización es bueno. Y por último, creo que es un elemento importante para cerrar incertidumbre que puede crear mayor inversión en el corto plazo, es el tema del royalty. Hoy día estamos con precios del cobre que debiésemos estar volando en inversión en el sector cuprífero, pero existe mucha incertidumbre en el sector cuprífero. Una de las cosas que hay es cómo termina siendo el royalty. Recordemos lo que pasó en la Cámara de Diputados, que salió un royalty un poco desmesurado, más que desmesurado desde mi punto de vista. Si cerramos bien esa conversación, si se logra cumplir lo que dijo el ministro Marcel de que la tasa impositiva llegara a ser niveles entre Perú y Australia, check, pasamos. Si logramos mantener los instrumentos que hay en la discusión actual del royalty, por un lado un margen pequeño en el ad valorem que sea sobre el precio sobre el valor de las exportaciones, pero el otro que sea en función de los márgenes operacionales de las mineras, que crezca cuando los precios sean altos. Creo que podemos, si logramos cerrar bien esa discusión, vamos a tener una situación de certidumbre durante estos 4 años del gobierno, que por ser un gobierno de izquierda se logra algo razonable en los temas del royalty, puede ayudar a desmarcar algo o que se abra un poco los niveles de inversión en el sector privado. El sector privado, la minería ha dicho que hay margen para subir la carga. Y eso tomémoslo, hagámoslo bien. Y creo que estamos en la oportunidad. El gobierno ha lanzado indicaciones, cosas buenas, cosas malas, pero me da la impresión que estamos ya abiertos a mejorar ese punto y sería clave, sería desde mi punto de vista algo a favor del crecimiento, sacar eso, ojalá en el cortísimo plazo. Raya para la suma, desde mi perspectiva, la reforma tributaria actual tiene puntos favorables y tiene temas que no quiero decir que sean desfavorables o no,
pero sí creo que abre muchas discusiones sin avanzar mucho en lo que se quiere en términos principalmente de mayor recaudación. Hay una serie de temas que me da la impresión que abren mucho ruido y pocas nueces. Tenemos que ir cerrando ya este conversatorio, pero antes y brevemente les quiero pedir a todos que nos definamos frente a la pregunta, ¿no?, que nos anima. ¿Es posible evitar esta inflación o estamos ya en esta inflación? Alejandro. Sí, déjame retomar un tema antes muy breve respecto a la reforma tributaria. Hoy día, todo lo que permita fortalecer la institucionalidad fiscal, check, bienvenido. Todo lo que permita reducir evasión, elusión, bienvenido. Hay proyectos de responsabilidad fiscal que fueron ingresados en el gobierno anterior y que no han avanzado, pero también hay que fortalecer las capacidades del Estado en muchas materias, gobiernos corporativos, empleo público, compras públicas, que también son proyectos ingresados y que no han tenido avance. Pero por el otro lado, un impuesto al patrimonio que no recauda y que habla de una caja de Pandoras y que solamente tiene en Argentina, no sé si nos queremos comparar con Argentina, y Noruega y Suiza, la verdad es que no tiene ningún sentido. Incremento sustantivo de las ganancias de capital, 1,8% sobre las ganancias retenidas, es una mala combinación. Discutamos lo que le hace bien al país, institucionalidad, responsabilidad fiscal, y no lo que le hace mal. Y por otro lado, yo creo que hoy día estamos en esta inflación. Palabras más, palabras menos. Hoy día la realidad es que no estamos creciendo y nos vamos a contraer. Llevamos meses consecutivos sin crecimiento desestacionalizado. Y por el otro lado, inflación altísima que afecta hoy día a los chilenos. ¿Y cómo salir adelante? Políticas pro crecimiento, pro inversión, pro empleo y mejorar las reglas del juego a partir de un diálogo fecundo. Y ese diálogo, Francisco, lo tiene que impulsar el gobierno. El Ejecutivo es el responsable de buscar acuerdos y consensos de largo plazo que nos permitan volver a crecer y volver a confiar. Betina. Como decía, estancados estamos hace mucho tiempo en términos económicos. Hace 10, 15 años que la tasa de crecimiento de nuestra economía está muy baja, sobre todo. Quizá lo que les gusta compararse con la OECD, les gusta nuestra tasa de crecimiento, pero la verdad es que tenemos que compararnos con nuestro nivel de desarrollo y falta mucho por avanzar. Solo así logramos también abordar las demandas y los desafíos desde la política social y desde aquellos sectores que hoy día son los más vulnerables. Sin duda que estamos en un momento de estancamiento de nuestra economía, a lo que ahora se ha sumado una situación de mayor inflación, que cada vez que se van renovando las cifras, que se van renovando las encuestas, también hacia fines del próximo año aparece como más persistente en nuestra economía. Es un escenario complejo. Y sin duda que se requiere la habilidad política de avanzar en aquellos temas que no son tan sexys, pero que sí son los necesarios para poder retomar esa capacidad de crecimiento y fijarnos como meta, por lo menos volver a crecer una tasa de un 5% y no de un escuálido 3% como se ha planteado en la discusión pública. Alejandro. De acuerdo, el crecimiento es fundamental, retomar los niveles de crecimiento. Quiero insistir, pasa mucho cómo solucionemos el tema político para poder hacer buenas políticas económicas. Y acá dejen valorar dos cosas que parecía que están muy vilipendiadas. El tema de partidos políticos es la única forma de poder hacer políticas de un pequeño más largo plazo. Cuando tenemos liderazgos unipersonales, el horizonte son los 4 años de gobierno. Necesitamos más trascendencia y ese punto es clave. Segundo, hay un tema que me gustaría aquí recalcar y con esto terminar. Tenemos que hacer nuestro crecimiento económico en base a lo que es nuestra economía. Y en este punto no tenemos que menospreciar lo que nos ha dado la naturaleza. Creo que el tema de la minería, creo que los recursos naturales no es una maldición desde mi punto de vista, es una bendición. Y lo que tenemos que hacer, sí, las bendiciones pueden pasar a ser maldiciones si lo hacemos mal. Creo que tenemos que aprovechar eso, creo que el tema de cerrar el royalty, que haya más encadenamiento, tratar de crear más desarrollo tecnológico que nos falta en torno a estos grupos, a estos sectores, es clave. Es clave también que las empresas en este caso traten de cumplan los elementos claves medioambientales y laborales, con regulaciones no pasadas para la punta, y eso es importante. Creo que el esfuerzo hoy día no es solamente del gobierno, sino que también de nosotros, la oposición, y también de todo el sistema político. Todos los que estamos en esta mesa, al final del día tenemos un rol político que hacer. Somos técnicos, pero estamos hablando de temas políticos. No tiene nada malo. No me avergüenzo de estar hablando de política pública. Hoy día tenemos que reivindicar el tema de la política. Sin reivindicar el tema de la política, la verdad, no veo mucho crecimiento.
Les quiero dar las gracias a los tres por haber participado de este conversatorio. Ya se nos fue el tiempo naturalmente, fue nuestro conversatorio. ¿Es posible evitar la estanflación? Parece que la respuesta es bastante clara. Es una alianza que hemos hecho entre la Universidad San Sebastián y la Tercera. Les damos las gracias no solamente a nuestro invitado, a todos ustedes por presenciar esto. Les recordamos que esto va a estar, el registro de esta conversación, en una nota de pulso de la Tercera a partir de esta tarde. En la Tercera domingo también van a encontrar un código QR que les va a permitir acceder directamente al link con la nota, con el video de este conversatorio, donde creo que se han planteado puntos muy interesantes. Muchísimas gracias nuevamente por acompañarnos y a ustedes les deseamos que tengan una buena jornada. Muchas gracias.